Cluseta, las mañanas de la RZ, con un toque distinto. Once y cuarto, puntualmente en toda la República Argentina, por lo menos si los relojes de esta radio no engañan, que coinciden con los del televisor, así que no engañan bajo ningún punto de vista. No te engañes. Este martes soleado y con esta cortina, como siempre, es porque amerita la presentación de nuestro entrevistado, noteado del día de hoy. Vamos a hablar con Eduardo Orenstein, que es yo lo tengo como anotado así, literalmente, librero de Rayo Rojo. Y dice, la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina, ALADA, presenta la 15ª Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires. Esto es del 16 al 20 de noviembre, cosa que me parece maravilloso. Realmente me había olvidado de que existía esta feria y me encantaría pasar por ahí. Pero primero vamos a darle la bienvenida a Eduardo Orenstein. Eduardo, buenos días. Federico Roveda y equipo te saludan. Bienvenido a Cluseta. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Eduardo, un gusto y un placer que estés acá. Eduardo, yo diría que si querés que empecemos por esta feria, ¿no? De libreros de libro antiguo en Buenos Aires. ¿Nos podés contar cómo está plantada, cómo se va a plantear en estas semanas? Bueno, esta es la 15ª edición, la primera después de la pandemia. Durante la pandemia se hizo la feria, pero se hizo en forma virtual. Y bueno, reúne 19 expositores que son miembros de ALADA, la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina, y con propuestas variadas, cada uno dentro de su especialidad. Y a la vez va a haber una exposición monográfica sobre José Hernández y el Martín Fierro, conmemorando los 150 años de la creación de esta obra icónica de la cultura argentina. Estos días del 16 al 20 de noviembre se puede ir de 14 a 20 horas, ¿es correcto? Exactamente, se puede ir, es en el Palacio de la Prensa, en Avenida de Mayo y Perú. Es entrada libre. Lo interesante es de los 19 expositores, que somos todos libreros anticuarios, y por supuesto los artículos están a la venta, pero la apuesta es como una exposición, o sea, claro. Que no es necesario ser un comprador ni un coleccionista como para acercarse, sino simplemente ser un curioso, porque desde ya van a ver más de un producto que les va a estimular la curiosidad. Perdón, pero el Palacio de Prensa, Eduardo, también tiene entrada por Rivadavia, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, tiene entrada por Rivadavia, pero... bueno, ahora me estás mezclando, pero... No, porque tengo como que es una L, ¿no? Como perdón, una L no, como que es recto, como que se entra a un lado y se puede salir del otro, no sé por qué tengo esa sensación. No, el Palacio de la Prensa ocupa casi toda esa manzana. Claro, por eso. Sí. Pero no, creo que la entrada por Avenida de Mayo. Perfecto. O por Rivadavia, por Rivadavia, tenés razón. No sé, pero no importa, o sea, se puede entrar por cualquiera de los dos lados, es toda la cuadra prácticamente, sí. Pero me vino la duda, perdón, no te la quise complicar en realidad. Entrar vas a entrar. Claro, no digo, es una buena opción también, porque cuando vas por esas zonas vos tenés que tener más o menos si vas en auto, por dónde vas a ir, para dónde estacionar, por las limitaciones del microcentro, en el estacionamiento, en la entrada al microcentro. Entonces está bueno tener más opciones, por más que sean una cuadra, ¿no? Quizás sí, no, por supuesto, el día de semana siempre va a ser complicado, claro, pero el sábado y domingo, que también está la feria, el estacionamiento es gratuito en el microcentro. Edu, vos tenés un anticuario, vos obviamente sos escritor, librero, editor, documentalista y coleccionista de objetos, ¿no? Sí. ¿Son coleccionistas de objetos antiguos o de todo tipo de objetos? Bueno, yo trato de no ser coleccionista. Tengo un montón de objetos, por la borda. Me cuesta creer que no soy coleccionista, pero me rodeo de objetos que me gustan y me crean como una escenografía vital. Entonces no soy un coleccionista
digamos, ortodoxo en el cual sigo y completo colecciones, sino que voy acumulando objetos que me gustan, que son de lo más dispares. Claro. Por un lado tengo una colección importante, que es lo que sería el Museo Erótico de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que no logro instalar, pero sí juntar, pero después puedo llegar a tener juguetes, objetos curiosos, y después mi propia especialidad, que es el material de cine antiguo, historieta, libros infantiles, Claro. algo de arte, y bueno, tan variado como eso. Yo tengo un local en el centro, que es en la Galería Wall Street, la librería Rayo Rojo, donde vendo material nuevo de estos temas, que son los que me interesan. De hecho, la librería esa durante muchos años fue deficitaria porque yo era su mejor cliente. Ahora sigue con la misma tendencia, pero por suerte tengo otros que me siguen. ¿Cuántos años tiene ya la Wall Street? Que me pelean los libros. Encima que cuestan venderlos, te los pelean. Pero debe ser Ahí está. difícil. Debe ser muy... Yo la verdad que quisiera estar en... A ver, admiro a la gente que realmente hace de su gusto una cuestión de vida. Porque es difícil en esta vida, a ver, cómo la sociedad te lleva o hacia dónde te trata de llevar. Es difícil mantenerse en una postura y decir, perdón, no por la palabra que voy a utilizar, y decir, me cago un poco en todo eso, yo hago esto, tengo esto, al que quiere venir que venga, y no me preocupa cómo me ingresa dinero, cómo no me ingresa, o si después lo tengo que pelear o no tengo que pelear. Si es un poco esa política la que utilizas en tu vida. Realmente lo admiro. Yo creo que el poder decir eso, yo lo puedo decir, es un lujo. Claro, claro. Es cierto que fui hábil y me pude construir una estructura, digamos, de mantenimiento, de sustento. Ajá. En torno a estas actividades. Claro. Lo llamo un poco, tal vez, mi habilidad. Pero no siempre se puede, o sea, es lógico que mucha gente tiene que trabajar de algo alimenticio y Claro, dejar claro. este placer. Yo por suerte estoy rodeado de cosas que me interesan y me interesa trabajarlas, o sea, desde clasificar un libro, incluso un libro que desconozco, ya hacer la investigación del tema, el editor, las características del libro, a veces hay temas que son rarísimos, entonces tenés que insertarlos dentro de un concepto. Bueno, eso sí, a mí me apasiona porque me gusta mucho la investigación. Y después, bueno, nada, si me rodeo de objetos que conozco y que, bueno, los que me sirven para comercializar, bueno, es mi experticia, ¿no? Y Eduardo, Rubén te saluda. ¿Cómo Encantado. empezaste con todo esto de la colección y el negocio? Bueno, empecé sin querer. O sea, yo, digamos, tengo bastante conflicto con el tema del comercio, Sí. porque, viste, entre los griegos el dios del comercio y el de los ladrones era el mismo, Mercurio. Ah, claro. Entonces, yo no, digamos, con esto del comercio siempre he tenido conflicto, aunque sé que es inevitable en un tipo de sociedad como esta. Claro. Y yo, digamos, me dedicaba al periodismo, a las corresponsalías para televisión, era lo que hacía, y luego como actividad me apareció la posibilidad de comprar alguna cosita. Sí. Bueno, y después fue más cositas, y después fue un montón de cositas, y después fue ya una barbaridad, y ahora tengo, no sé, un stock impresionante, tengo cerca de 20.000 afiches de cine, unas 100.000 fotos, alrededor de unos 20.000 libros, miles y miles de historietas, bueno, es todo lo que tengo, además de los objetos y demás, y yo qué sé, lo del Museo Erótico, que fue algo que siempre me llamó la atención, y fui juntando materiales poquito a poco, y bueno, ahora se arma un acervo del Museo Erótico que tal vez también haya alrededor de unas 15.000 piezas. ¿A qué edad comenzaste no sé si a practicar porque querías o sin querer a juntar cosas? Bueno, eso fue temprano. O sea, yo la Ya de biblioteca, chiquito. por ejemplo, que fue una de las cosas que empecé antes, fue temprano. Yo recuerdo que con 13 años, yo soy uruguayo, entonces teníamos un amigo, el amigo de toda la vida, entonces me acuerdo, siempre salíamos a recorrer librerías. Ajá.
y compré, me acuerdo en un momento, un libro que me apasionó, era un libro, unas fábulas de animales, que incluso era en italiano, pero era del siglo XVIII, y era una cosa para mí increíble, y lo compré simplemente por el placer del objeto antiquísimo. Pero también fui buscador, yo empecé a leer a Lovecraft antes que existieran tantas ediciones y que fuera tan conocido, entonces buscaba las primeras ediciones de Lovecraft, pero no porque fueran las primeras, sino porque eran las únicas formas de leerlos, en una época incluso sin internet y sin, digamos, tanta facilidad de comunicación. Entonces iba todos los días, ibas a las librerías, las recorría preguntando. Un día, por ejemplo, me dicen que buscaba El color que cayó del cielo, que fue editado por Minotauro en el año 57, entonces me dicen, lo tengo. Yo no podía creer. Entonces, bueno, me dieron un precio que era, digamos, pongámosle de ahora alrededor de, no sé, 1.500, 2.000 pesos, que para mí, que era un chiquilín, era mucha plata. Claro. Consigo el dinero. Y cuando lo tengo, me dio una cosa así del libro usado, no por un libro usado que contamine, sino como que lo había deseado tanto y quería que fuera mío y lo quise purificar. Entonces yo en esa época me dedicaba también a juntar insectos, y entonces agarré y lo lavé todo el libro ese, hoja por hoja con formol, ¿no? Entonces el libro se volvió ilegible. Entonces lo tuve que leer todo el tiempo, porque además tenía mucha ansiedad por leerlo, lo tuve que leer con un barbijo y llorando, porque los efluvios del formol me venían encima. Terrible anécdota. Escúchame. Así que ahí más o menos tenés un perfil de lo que puede llegar a ser un bibliófilo. Escúchame, ¿y en qué manicomio parás, Eduardo? Porque la verdad que eso es de fábula, es de locos. Los vengo esquivando hace tiempo. Venís zafando. Perdóname, no podía evitar el chiste. Si cuente otras cosas, ya iba a decir que no, captura recomendada. No vamos a juntar en todo caso si seguís contando más de esas cosas. Escúchame, Edu, ¿qué es lo más difícil? ¿Valorar económicamente los objetos te parece algo difícil o darle un orden de prioridad por gusto? Es decir, si vos dijiste que tenés alrededor de 15.000 objetos, no importa cuáles, ¿está? Si yo te digo, mirá, sí, hacemos un listado de prioridad de los 15.000 o hacemos un listado de valor de los 15.000, ¿qué es peor acción para vos? No hay peor ni mejor. O sea, hay objetos que son valiosos de por sí. ¿Por qué? Porque tienen una referencia de compra y venta, sí, y oferta y demanda. Entonces ese valor más o menos se puede llegar a ser objetivo. Sí. Normalmente hay cosas muy caras que yo las tengo que vender por más que me gustan mucho. Claro. Yo, por ejemplo, hay una cosa que digo, que yo no soy coleccionista porque no puedo pagar mis precios, claro, porque trato además de vender caro. Claro. Entonces, inevitablemente, cuando tengo piezas que son muy buenas, yo no me puedo resistir a vender, por ejemplo, un afiche que puede costar $2.000, claro, o cosas parecidas. Claro. Tengo que forzosamente desprenderme. Claro. Esos objetos tienen un precio objetivo y bueno, yo me asumo como lo que soy, o sea, soy un comerciante de estos objetos, un traficante, como suelo decir, porque voy de un lado para otro, claro, consiguiendo un lado y transportándolos a otro. Y si tenés que ponerle... Luego sí, hay rarezas, que no tienen una referencia, y entonces ahí es donde vos tenés que inventar un precio dentro de tu experiencia. Claro. Y bueno, a veces coincide con la observación de otro y viene y te lo compra, y otras veces no, te quedan de clavo, como bueno, un montón de cosas que tengo yo. Claro. Por ejemplo, un libro con formol. No, ese libro ya está, ya se le fue, lo tengo el libro ese todavía, pero ya se le fue el formol, o sea, ya no huele más. Claro. Edu, ¿y vos cómo haces para, bueno, a esta altura me parece, quizás te pregunto una tontería, pero ¿cómo haces para que te lleguen a vos las cosas cuando las obtenés? O ya sos un imán, porque ya después de tantos años me imagino que también, che, Edu, tengo esto, che, Edu, tengo aquello, que lo querés, no lo querés, lo comprás, no lo comprás. Hay montones de buscadores, ese también es una gran competencia, entonces depende muchas veces de la astucia, de estar al acecho, de ir a una feria, pero una feria muy temprano, antes que vayan los otros buscadores, tratar de buscar los vericuetos, y cuando aparece alguna presa
no estoy hablando a nivel ya de cazador, depredador, alguna presa más o menos virgen, o sea, no soltarla y seguirla muy de cerca para no perderla. Claro, Por claro. ejemplo, yo que sé, un domicilio, te enteraste de que hay un domicilio, que se mudan porque, bueno, falleció la persona o lo que fuera y tienen que vaciarlo y sabés que hay cosas. Claro. Entonces ahí es donde empezás a estar cerca y a insistir y a volver a hablar y preguntar y bueno, hasta que finalmente se da. ¿Tenés algún objeto? Igual son épocas muy difíciles ahora porque Sí. cualquiera fácilmente se convierte, entre comillas, en un librero o un experto publicando en cualquier sitio de venta por internet y Claro. encima consultando precios, cuando hay que saber despejar, que eso es lo que no sabe el profesional, la paja del trigo, es decir, muchas veces vos encontrás un mismo libro publicado en un sitio de estos de venta y con una oscilación que multiplica el precio por 10 o por 20. Claro, claro, claro. Entonces, vos ahí es donde decís, bueno, pero pará, ¿cuál es el precio? Y obviamente, primero, el más caro no será el precio porque todavía está ahí. Y el más barato tal vez tampoco lo sea, o tal vez no hay interés. Claro. Sí. ¿Y cómo hace para generar? Porque yo imagino que yo primero coincido al 1000 por 1000, es decir, no es lo mismo que yo venda un montón de cosas por Mercado Libre y me crea que soy un librero o un anticuero o un vendedor, a alguien que realmente te sabe decir, no, porque esto vino de tal lado, en tal época, claro. tal año, que se liga con este personaje en la historia, no sé, por decir alguna tontería, eso seguro. Y después, por otro lado, ¿cómo le escapas a los... Mejor dicho, ¿le escapas a los interesados hacia alguno de tus productos que son estos de moda? Es decir, ponele que Federico, tengo plata y porque me gané la lotería, empecé a comprar cosas sin saber un carajo de lo que estoy comprando. ¿Te interesa venderle a ese tipo de personas o no haces diferencia mientras que la No hago diferencia porque tampoco hago de esto una religión, Bien, o sea, bien. esto también digo en claro que son objetos, van y vienen, no le pongo una carga afectiva donde los cuales me va la vida Claro. o me va una ética, estamos lamentablemente comprando y vendiendo, Claro. entonces si alguien lo paga, porque si no con ese mismo criterio, si yo al ignorante le rechazo la venta, al apasionado, al estudiante apasionado pobre que no tiene un peso se lo tendría que regalar. Claro, Claro. muy buena analogía. ¿Y muy tenés buena algún objeto favorito? Entre No, tengo toda un la montón de colección. objetos favoritos, porque yo tengo acá en Flores, que es donde trabajo con todo el material antiguo, es una casa llena, y después yo vivo en una casa de 200 metros, que también está llena, un poco más ordenada, porque tengo a mi mujer que no me deja hacer mucho lío, Claro. pero tengo montones de objetos, de objetos favoritos que me gustan mucho, pueden llegar a ser juguetes, pero además son cosas raras, yo qué sé, tengo un muñeco que me encanta, un muñeco de modelos para dibujantes que es articulado con unas rótulas de acero. Por ejemplo, eso a mí me estimula mucho verlo. Mirá qué bueno. Verle el mecanismo y cosas así. Pero es una cosa muy subjetiva. Claro. Después, yo qué sé, hay cosas que le puedo tener el cariño afectivo. Por ejemplo, este libro de Lovecraft que yo te digo, le tengo cariño afectivo por esa historia que te conté. Sí. Claro. Voy a leer algo literalmente porque me llama mucho la atención y me hizo reír mucho hace un ratito. Ornstein lanzó en abril del 2020 el 8º tomo de la historia que involucra a Juan Manuel de Rosas y sus mazorqueros, a Juan Domingo Perón, a Evita, a viudas asesinas y refugiados nazis que quieren fecundar a las azucenas para crear el Cuarto Reich en Villa Durazno, el pueblo fantasma de la Patagonia al que solo se llega por suerte, destino e invitación. ¿Me querés decir cómo hiciste para escribir 7 anteriores si este es el 8º y todavía tenés esa imaginación para que esto sea una breve descripción de ese tomo? Hace 2 meses salió el 9º. Me mataste con esa respuesta. Sí. ¿Cómo haces? En realidad, teóricamente, no los escribo yo. Teóricamente, yo soy el secretario del escritor, que es el agente Rayo.
Bueno, un hecho histórico teóricamente, incógnito. dale. Pero bueno, hay algún periodista infidente que se le ocurre decir esas cosas y bueno, entrará dentro del mito. No, bueno, o sea, las historias estas tienen mucha base histórica y que por suerte la historia argentina a veces se pone a rivalizar con la imaginación o por lo menos a estimularla. Entonces yo tomo el disparate histórico y lo expongo por dos o tres, y bueno, y ahí donde salen estas cosas. O sea, hay por ejemplo Rosa, viste que te voy a dar un dato medio escandaloso, pero yo qué sé, los mazorqueros, que eran un grupo patibulario de fascinerosos que apoyaban a Rosas como una fuerza parapolicial. Sí. Entonces dice, no sé qué te han enseñado a vos en la escuela, pero te dicen que los mazorqueros se llamaban mazorqueros porque los miembros estaban tan unidos como los granos de maíz. Lo cual suena ridículo para unos fulanos que eran unos asesinos sanguinarios. O era más orca. Cuando orca va con H. Claro, y no con Z. Y no con Z. Entonces también es ridículo eso. Entonces cuando vos indagás un poquito y hay algún testimonio y que yo encontré y a la vez investigué, mazorca viene de introducirles una mazorca de maíz sin los granos en el culo a las víctimas, claro, para que no se defecaran cuando las degüellan. Claro. Algo de eso yo o sea, no lo aprendí en la escuela. Un escritor. No lo aprendí en la escuela, pero después me venían esas historias. Bueno, igual también vas descubriendo mucho después que, digamos, que la conquista del desierto, que te la pintan en la escuela como algo guau, glorioso y fundamental, era pura y exclusivamente una aniquilación de los verdaderos argentinos o de los supuestos verdaderos argentinos, que eran los indígenas. Bueno, más allá de eso, me parece fascinante la forma en la que hilás. Me parece que no... Estas ideas, estos criterios tienen que darse a conocer mucho más de lo que se conocen y me parece mal que no sea así. Eduardo, repito para cerrar y finalizar y dejarte tranquilo a vos, que la feria del libro antiguo, la 15ª Feria del Libro Antiguo en Buenos Aires, es del 16 al 20 de noviembre. Va a haber una mesa redonda, el mundo del libro y su circulación histórica, el Salón Dorado del Palacio de la Prensa, en Casa de la Cultura, entrada por... mirá, acá me decía, Rivadavia 564. La feria continúa los jueves, viernes y sábados de 14 a 20 horas. ¿Querés darnos algún punto de referencia para que la gente se comunique con vos, para el que quiera? ¿Cómo no? O sea, me pueden comunicar a través de la librería Rayo Rojo, o por email, rayorojo@gmail.com. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho realmente la imaginación y lo que nos has hecho reír. La verdad que valió mucho la pena. Espero que vos lo hayas pasado también como nosotros. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Eduardo. Era Chao. Eduardo Orenstein, que es librero de Rayo Rojo y anticuario y coleccionista y un loco lindo, un loco hermoso. Enseguida volvemos con más. Club Z, las mañanas de la RZ, con un toque distinto.